Canarias fue la cuna del activismo ecologista en España. Aunque el movimiento se desarrolló en la década de los 70 de forma paralela a la evolución del turismo, no fue hasta 1983 cuando se firmó en el puerto de la Cruz el conocido como Manifiesto de Tenerife, que dio pie a la creación de los Verdes de España. Un acto en el que participó Petra Kelly, fundadora del Partido Verde Alemán y pionera mundial en la defensa del ecologismo y el feminismo. Hoy, en Noche de Reportajes, repasamos los inicios del activismo y la política ecologista en Canarias y en España, entrevistando a 5 de las 16 personas que firmaron ese manifiesto de Tenerife. Ahondaremos también en la figura del Premio Mundial de Ecología y Turismo de 1978, César Manrique. Será en Manifiesto Verde, un reportaje de Javier Hernández. Crecía el urbanismo y las vías en Tenerife y en el resto de las Islas Canarias. Yo me he preguntado, bueno, ¿y esto hasta dónde va a llegar? Y nosotros vivimos de lo que da la naturaleza. Durante la década de los 70, Canarias empezó a ser lo que ha sido durante los últimos 50 años, destino para la llegada de un turismo masivo. El desarrollo turístico implicó la construcción de numerosos hoteles a lo largo de todo el litoral. Hubo una explosión de construcciones y al cabo de 10 años, aquello estaba plagado de hoteles, de residencias, vías por todos lados, y yo me he preguntado, bueno, ¿y esto hasta dónde va a llegar? Fue una época donde no había ningún control, había dinero, había personas que querían vender sus parcelitas porque se iba a edificar un hotel. La extraordinaria importancia natural también de Canarias, el reto también de un turismo que empezaba a ser también agresivo en algunos aspectos sobre el medio ambiente canario, hacía que allí se vieran las cosas desde una perspectiva también especialmente o particular para la zona. Precisamente como de rechazo a esa forma de actuar de muchos empresarios y las autoridades que lo permitían y lo fomentaban. El puerto de la Cruz, en la costa del Valle de la Orotava, fue el lugar donde dio sus primeros pasos el turismo como actividad económica a escala industrial. Allí vieron los primeros el beneficio que producía la posibilidad de ofrecer alojamiento a la llegada masiva de visitantes. Junto a la explosión del negocio turístico, algo más despertó en la conciencia colectiva del momento. Crecía el urbanismo y las vías en Tenerife y en el resto de las Islas Canarias, y entonces aquella industria turística que parecía que no iba a pararse nunca, pues creó la conciencia ecologista, obviamente, y vamos paralelamente. Es verdad que había muchos ingleses que venían de vacaciones y gente que se quedaba aquí, alemanes, ¿no? Y ellos, quieras que no, pues daban trabajo a gente de aquí. Lo único que cuando ahora lo miras hacia atrás y ves fotos antiguas de cómo era y cómo es ahora cuando te das cuenta, dice mi madre, qué cambio más desastroso. El desarrollismo muy rápido, de destructor de la naturaleza, que hizo también levantar algunas conciencias de mucha gente que veían que esa no era la forma de hacer las cosas, que había otra forma de hacerlas sin necesidad de enfrentarse a la naturaleza. Fueron unos años de ebullición intelectual muy marcados, si me lo permites decirlo así, por el 68. A la gente de mi generación el 68 nos marca, y son años de eclosión intelectual, ¿no? En el que aparece reflexiones tan importantes como el feminismo, como el ecologismo. En 1975 intenté fundar un primer grupo ecologista en el puerto de la Cruz, y resultó un fracaso porque intervinieron muchos pensamientos políticos de distinto calibre, comunistas, socialistas, trotskistas, anarquistas, y aquello fracasó rotundamente, y luego volví a intentarlo en 1978 en la Orotava, y allí sí que surgió entonces, cuajó el movimiento ecologista del Valle de la Orotava, Amigos de la Tierra, porque luego nos unimos a la Federación de Amigos de la Tierra, de ahí MEVO AT,
que eran las famosas siglas del primer movimiento ecologista que hubo en Canarias. Lo que sucede es que el movimiento ecologista nunca ha tenido tanta fuerza como las urbanizaciones turísticas. Aunque el movimiento ecologista canario no consiguió frenar la urbanización en la costa de las islas, sí alcanzó a propiciar una protección legal específica para los núcleos naturales más valiosos del archipiélago. Empezaron por detener la extracción de áridos en pleno centro del Parque Nacional más visitado de España. Se paralizó la extracción de áridos en el Teide. Estuvo el diputado Néstor Padrón también con Nuevo y con otros movimientos a base de cadenas, y ahí se quedó parado y nunca más se volvió a extraer nada de ahí. Ercían Minas del Teide, así se llamaba la empresa que extraía los áridos en Montaña Blanca. Era un saqueo, o sea, aquello no era una extracción normal, era una mina a cielo abierto, y las heridas que se producían en Montaña Blanca llegaban hasta los propios huevos del Teide, que efectivamente así se llaman las rocas gigantescas que están en la base del Teide. Tuvimos que tomar una decisión, como no había posibilidades de que esto se arreglara de alguna manera, de buena forma, pues tuvimos que encadenarnos a la entrada de la pista que conducía a Montaña Blanca. Ahora quien va por allí no lo nota tanto porque está restaurado, pero en aquel entonces era una mina brutal, descomunal. Lo que es grave es que personas de estas islas, autoridades, que no sepan valorar lo que tenemos precisamente para que dure. El ICONA, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura, pretendía sacar una sola ley para 3 parques nacionales de Canarias, que eran el Teide, Timanfaya y Tauriente. ¿Por qué Garajonay iba a ser de nueva creación? Entonces, en esa ley de reclasificación entraban los 3 parques y aquello era un potaje que no lo entendía nadie. Esta lucha que mantuvimos en el MEVO contra esa ley que pretendía el ICONA duró 2 años. Nos volcamos para conseguir una ley para cada parque nacional, cosa que ya había ocurrido con 2 parques nacionales españoles, como eran el Parque Nacional de Doñana y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Si estos 2 parques de la península ibérica tenían su propia ley específica, ¿por qué los parques nacionales de Canarias iban a estar todos metidos en un mismo saco? Son ecosistemas que tienen sus propias singularidades, aunque estemos en las Islas Canarias, que son todas volcánicas, ¿no? Y tienen unas peculiaridades específicas, cada isla también la tiene. Por consiguiente, cada parque nacional tiene unas singularidades que no tiene otro parque nacional. Esto no se podía estar mezclando de la manera que pretendía hacer el ICONA. La extracción, por ejemplo, de áridos en los volcanes era una cosa de locos, la destrucción de las playas y del litoral también. Entonces, en el Cabildo planteamos, al Cabildo Insular de Tenerife, le planteamos hacer un catálogo de espacios naturales que ya se promovía desde la propia administración, pero que no se llevaba a cabo. Durante meses trabajamos para sacar el catálogo de espacios naturales protegidos de Canarias. Y esa fue la base que sirvió luego para hacer las leyes de conservación de espacios naturales de Canarias, y por eso hoy el territorio, casi el 45% aproximadamente del territorio insular canario está protegido. Los parques nacionales son, según la ley que los define, espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la actividad humana. Poseen unos valores ecológicos, culturales y científicos destacados, por lo que su conservación merece una atención preferente y se declara, por tanto, de interés general del Estado. En Canarias hay 4, más que en cualquier otra comunidad autónoma. Entre los requisitos legales para que un territorio sea considerado parque nacional está la ausencia de explotaciones de carácter agrícola, forestal, hidráulico o minero. La ley tampoco permite la existencia de suelo urbanizable dentro de sus límites. 2 de los parques nacionales canarios, el de las Cañadas del Teide y el de Garajonay, son considerados además Patrimonio de la Humanidad. Muchos de nosotros realmente no sabemos qué es lo que tenemos aquí y tenemos maravillas espectaculares que se pueden ver y están protegidas también. Gracias a la ley de los parques nacionales. Atraídos por esa belleza natural y por un clima favorable durante todo el año, los turistas ingleses y alemanes acudieron en masa.
Entre ellos, aunque no como turista, sino como la activista más famosa de la época, vino Petra Kelly, fundadora de la formación ecologista más exitosa de la historia, el Partido Verde Alemán. Fue una pionera en esa conversión un poco de un movimiento asociativo en una opción política. La verdad que yo la admiraba mucho porque gracias a ella realmente surgió el ecologismo fuerte en Alemania, ¿no? En esa época, justo cuando ella vino aquí, era un referente mundial del movimiento ecologista. Era una mujer físicamente frágil, delgada, pero súper activa. Estaba escandalizada por las urbanizaciones, por cómo cerraban sus compatriotas algunas playas, cómo las privatizaban, en fin, todo eso la escandalizó. Y lo decía públicamente. A mí la verdad que me gustaba. Yo lo que hacía un poco era traducir lo que ella decía para un poco para el resto de las personas que estaban allí. Nuestro sistema económico acabará por destruir los fundamentos de su propia existencia, dijo Kelly a finales del siglo XX. Defendemos, y esto es muy importante, la protesta pacífica contra la explotación descontrolada del entorno natural por parte de un complejo industrial que amenaza la vida, un complejo industrial que ha cobrado vida propia frente a las necesidades de la gente. Los verdes en Alemania representaban todo eso, ¿no? Todo lo que las grandes corporaciones no quieren ver. Los verdes alemanes, que son un poco nuestros padrinos, por decirlo de alguna manera, y Petra en particular, lo que hacen es recordarnos que tenemos una sola tierra y que la mejor forma de cuidarla es vivir en paz. Y lo digo ahora pues seguramente porque desgraciadamente los tambores de guerra pues vuelven a sonar y a tronarnos los oídos, ¿no? Petra Kelly, pionera también en la defensa del feminismo y la no violencia, estuvo en mayo de 1983 en el puerto de la Cruz. Petra era una mujer absolutamente sensible y afectuosa, era un cariño de mujer, y en aquel momento era la representación del ecologismo y quiero decir y del pacifismo también. Ya era un referente que teníamos que solo estar junto con ella y compartir opiniones ya nos daba más fuerza. Me parece que es un referente absolutamente indispensable en la historia del ecologismo a nivel mundial. Solamente con ella venir y estar de acuerdo con el manifiesto, eso ya fue un impulso increíble. De hecho, su nombre aparece al pie del documento que dio origen a la primera formación política de ideología ecologista de ámbito nacional. Participó así, de forma decisiva, en la creación del manifiesto que permitió el nacimiento del Partido de los Verdes de España. En ocasión de la celebración del Festival de Cine Ecológico en el Puerto de la Cruz, y por la iniciativa y el impulso de un amigo, al que hace mucho tiempo que no veo, pero sí me encantaría que él pudiera verlo, que era Paco Barreda, del movimiento ecologista del Valle de la Orotava, que es el que le echó el alma, el tesón y el empuje para conseguir que nos juntáramos allí. Como teníamos una actividad ecologista, yo y otros pocos, ¿no? Aquí en Tenerife, una actividad ecologista que salíamos mucho en la prensa, en televisión, en la radio, pues en el Puerto de la Cruz, el alcalde, Paco Afonso Carrillo, que en paz descanse, el pobre, que murió en un incendio justo cuando estábamos en el notario de la Orotava constituyendo formalmente el Partido de los Verdes, murió en el incendio de La Gomera. Fue muy triste lo que le pasó y él tuvo esa magnífica idea y contó con el MEVO para el resto de las actividades. Paco Afonso Carrillo me dijo que si yo me podía encargar de esas actividades culturales paralelas al propio festival. Yo le dije que sí y convoqué a una serie de personas. Supo aglutinar a grupos ecologistas de toda España y también de Canarias y de los verdes alemanes. Hizo pues que ese grupo facilitara la comunicación y el debate de ideas. Y la gente que estábamos a lo mejor descontentos o que queríamos otra cosa, fue una confluencia bestial, la verdad que sí. Discutimos en mi casa y aquí en este entorno natural de la caldera de la Orotava, discutimos la necesidad de la constitución de un partido al estilo de los verdes alemanes en España. El tener un partido ahí en Alemania que tú dices, mira, están ahí, pues igual aquí se puede hacer lo mismo. Se hizo este manifiesto, que es un manifiesto corto, pero que daba un poco la proyección y el impulso a la posible constitución del ecologismo político en España.
Nosotros, los abajo firmantes, reunidos en el Puerto de la Cruz, hemos tenido oportunidad de contrastar opiniones en torno a problemas de la máxima importancia, relacionadas con la gran degradación ecológica en el territorio del Estado español. En el curso de estas discusiones hemos llegado a algunas conclusiones que consideramos de interés dar a conocer a la opinión pública en el siguiente comunicado. Tras largos años de experiencia del movimiento ecologista, hemos comprobado que paralelo al ejercicio irrenunciable de la presión social en pos de las reivindicaciones y objetivos que les son propios, es indispensable que nuestra voz se escuche en todas cuantas instancias consultivas, deliberantes y decisorias intervienen en el campo del medio ambiente. Ahora hay mucha gente, hay muchísima gente que se manifiesta, o sea, está muy bien y que dicen lo que tienen que decir, hay gente joven, gente no tan joven. La toma de conciencia por parte de la ciudadanía es fundamental para pararle los pies a todo este tipo de gente que está degradando el territorio. Y la conciencia ecológica en el país, pues yo diría que se ha desarrollado bastante, no lo suficiente para presionar a los gobiernos y a los políticos para que se tomen en serio este que es, en mi opinión, el principal problema que tiene este país y el conjunto del planeta. Pero creo que hace falta que la conciencia ecológica, que es la conciencia de la supervivencia, no es otra cosa, de querer seguir viviendo en este planeta, entre más en la sociedad española. Son actos y actuaciones que no te queda más remedio que hacerlo, porque si te limitas a decir 4 cosas en el periódico nadie te hace caso. Te hacen más caso cuando estás allí. Yo tengo la conciencia muy tranquila, si yo creo que tenía que hacer lo que tuve que hacer. Me rodeé de compañeros que tenían también el mismo nivel de conciencia que yo y pues uno se arriesga, ¿no?, a sufrir este tipo de encontronazos que te insultan, que intentan pegarte y que se creen que están por encima de ti. No es cierto, esta gente es tan igual como yo, son iguales a mí. No tienen por qué enfrentarse de esa manera con una persona que está defendiendo lo que a todos nos pertenece y que no les pertenece a ellos solos. Sí, bueno, pues ese es el riesgo que tiene que correr el ecologista, sin ni más ni menos. ¿Y saben cómo estábamos nosotros así, con las manos levantadas? Ejemplo del puertito de Adeje, donde hay unos muchachos que se están dejando el pellejo en la lucha por salvaguardar unos espacios que quedan unos reductos naturales que quedan muy pocos ya en las islas. Si nos cargamos eso, pues está claro que el turismo tiene los días contados, y eso es algo que parece que muchos que se llaman empresarios y promotores turísticos no quieren ver. El movimiento ecologista lo que hace es intentar por todos los medios salvaguardar de alguna manera la naturaleza, que es la que pertenece a todos, no unos cuantos hoteles o urbanizaciones o cemento que solo beneficia a unos pocos, ¿no? Eso ha dado muchísimo dinero a lo largo de estos años y por eso se sigue queriendo pues seguir poniendo urbanizaciones como la de Cuna del Alma, o sea, ¿para qué? Para que unos cuantos pocos se forren. Que los partidos políticos actualmente existentes en nuestro país no cubren la necesidad de dar respuesta a las aspiraciones de nuestro pueblo por conseguir cotas crecientes de calidad de vida y de disfrute adecuado de los recursos naturales, por más que en sus programas electorales hagan determinadas referencias, en nuestra opinión, por motivos exclusivamente electoralistas. De hecho, ellos mismos no cumplen sus mismos programas que se han impuesto. Es evidente que el modelo que se está desarrollando aquí en Canarias no comulga con los intereses ni de la población ni de la naturaleza. El modelo del capitalismo de crecimiento económico pues está abocado al fracaso porque es absolutamente insostenible. Todo un modelo económico que desde hace décadas está enriqueciendo a unos pocos a costa del territorio. Yo no soy de aquí y estoy aquí solo unos días, pero creo que es importante lo que han convocado en esta manifestación y por eso he venido. Todos esos millones de turistas que nos visitan consumen agua, consumen recursos, consumen espacio.
a espacios de las islas, y eso no es sostenible, está claro que no es sostenible. Aunque somos plenamente conscientes de que los canales institucionales suponen un riesgo objetivo de ahogar el movimiento social, consideramos indispensable la existencia de una formación política comprometida con nuestra concepción global de la vida y de las relaciones del hombre con su entorno. Hoy la política la hace la ciudadanía, se hace aquí. Porque ya es un descaro lo que nuestros políticos permiten a empresas que miren hacia los pequeños, que van a crecer, que son nuestros nietos. Basta ya porque ya no podemos seguir así. La isla de Tenerife, por ejemplo, ya ha sobrepasado su capacidad de carga con creces, pero aquí seguimos machacándola y yo creo que es inevitable que en algún momento hay que parar esto, ¿no? De alguna forma hay que pararlo. Parece que hay una catástrofe si esto se para o si se ralentiza, cuando es justo lo contrario. Vamos a tener consecuencias, vamos a vivir peor, vamos a tener unos efectos negativos dramáticos, que ya están teniendo lugar. Están mis hijos, están mis nietos y mis nietos tendrán sus hijos y yo no quiero nada malo para ellos, obviamente. Acordamos constituir una comisión gestora provisional. Esta comisión, de carácter abierto, tendrá como tarea fundamental la preparación de una conferencia. Invitamos a cuantas organizaciones, asociaciones, grupos y personas coincidan con nosotros en el objetivo de la consecución de una sociedad ecológica y reconciliada con su entorno. O sea que después de haber logrado este milagro maravilloso de lograr una isla de prestigio internacional, resulta que un gobierno no es capaz de parar o de organizar de una manera inteligente una industria turística como se había planificado en un principio. Hay que tener un poco más de valentía y jugarse el tipo cuando hay que jugárselo por una isla, por el futuro y por nuestro prestigio y riqueza. César, que yo conocí personalmente porque me llamó para que, como estábamos construyendo grupos ecologistas por todo Canarias, me llamó para que fuera a Lanzarote y a constituir un grupo ecologista específico en Lanzarote, ¿no? Allí tuvimos muchas reuniones y salió adelante el grupo ecologista. Y desde luego él me decía que él no pretendía en absoluto destruir la naturaleza, para nada. Lo que él quería es que pudiéramos disfrutar plenamente de la propia naturaleza. César Manrique soñó una compatibilidad entre ambas variables para la que creo que nuestro país estaba particularmente dotado. España es un reservorio, y siempre se ha dicho, es un reservorio ecológico de primera magnitud y una potencia turística de primera magnitud. Yo creo que César soñó esa posibilidad. Digo soñó porque desgraciadamente yo creo que no se ha producido. En mi opinión es una obra también a reclamar como imperecedera en la defensa del medio ambiente, no solamente en Canarias, yo diría que a nivel de todo el Estado. César Manrique daba voz a todas las luchas que había en las islas de destrucción ambiental, o sea, porque él estaba muy preocupado con lo que estaba pasando. Él por cualquier isla se prestaba, de hecho él estuvo aquí en esta isla, aquí mismo en este lugar de la Quinta Verde, con artistas como Pepe Damas o Luis Morera y otros miembros del grupo, de nuestro grupo, para precisamente ayudar a salvar la Quinta Verde y otros espacios en peligro en la isla. En 1978 le concedieron a César Manrique el Premio Mundial de Ecología y Turismo. Un año antes se inauguró en el puerto de la Cruz el lago Martianes, en pleno apogeo de la localidad costera como meca nacional del turismo. Con la dirección artística de Manrique, los ingenieros Juan Alfredo Amigó y José Luis Solsina llevaron a cabo el proyecto. Estábamos en una pizzería y él cogió una servilleta y en esa servilleta pintó más o menos la forma del lago con la isla central, la forma del lago que tiene ahora prácticamente. Nosotros cogimos esa servilleta y se empezó a elaborar un proyecto. El 70% son jardines, no son utilizables por la gente, pero es que se trata de eso. El tamaño del lago, de la superficie, no está dimensionado para que quepan 20.000 personas bañándose. Es para crear un espectáculo. César, cuando diseñaba una cosa, era muy vitalista. Tenía el concepto de la alegría de vivir.
Él lo que hacía, quería que las cosas que se hiciesen la pudiesen disfrutar los usuarios, los bañistas, quien fuese. Y entonces no se escatimó aquí, se puso una superficie de agua impresionante de 20.000 metros cuadrados, que eso no es para el número de bañistas determinado, porque cabrían, con 20.000 metros cuadrados cabrían un montón de bañistas. Está creando una belleza natural con el agua. Una de las ideas de César era el binomio arte-naturaleza. Entonces lo que se trata era de compaginar el arte o las obras con la naturaleza sin que haya una contradicción entre ambas. Era la simbiosis que hace siempre César actuando sobre la naturaleza. César es capaz de intervenir, es intervencionista con su gran capacidad creativa. Y entonces es capaz que con su arte crea una simbiosis, que llamamos arte-naturaleza, en que se confunde el arte y la naturaleza. Después aporta unos elementos propios con escultura que le dan un toque especial, como la escultura de homenaje al mar, la que tenemos aquí detrás de Raíces en el cielo, creemos móviles, la jibia. La jibia es una escultura que yo estoy seguro que el 90% o más de los tinerfeños no la conocen. Sin embargo, siempre digo que esa escultura, puesta en cualquier plaza de cualquier ciudad mediana europea, sería una obra de arte absolutamente conocida y mundialmente conocida. Jibia se llama al pulpo gigante, que es una de las esculturas más singulares y características de Manrique. Entre sus recovecos juegan las niñas y niños que visitan el lago Martianes desde hace casi medio siglo. Lo mismo ocurre en la piscina infantil, que acoge las enormes dimensiones del monumento al mar, o rodeando el volcán de agua que surge del lago. Los elementos naturales que definen la identidad canaria son la esencia de la obra de César Manrique. Alguien con el talento necesario no solo para señalar, sino para crear y dejar plasmado en piedra el camino que pudo seguir Canarias para avanzar y desarrollarse con la naturaleza, y no contra ella.